has dado la sensación de que nosotros en España estamos más avanzados que vosotros que aquí en Colombia en cuanto a la regularización, a la normativa, pero en absoluto, ¿no? Precisamente cuando comentamos esta idea nos gustó mucho porque de esa forma potenciamos también ante nuestras autoridades la necesidad de que exista este tipo de documento técnico, ¿no? Generalmente siempre pensamos en el agua en el túnel de dos maneras los ingenieros, que siempre está visto desde el punto de vista del túnel, ¿no? ¿Qué cantidad de agua nos está entrando en el túnel? Porque si es excesiva afecta a la funcionalidad del túnel y no sería viable, hay que hacer algo. Pero últimamente, eso era así, cuando parece que las razones medioambientales importaban menos, pero últimamente aparece claramente otro factor, que es ese agua que viene en definitiva del terreno, está afectando, está influyendo al embalse subterráneo que puede haber atravesado el túnel. Por tanto, hay que definir, o hay que tratar de definir, cuánto de razonable es la afección a la que se puede llegar con la construcción del túnel a ese acuífero, ¿no? Bien, pues lo que tratamos en este documento no es nada más ni nada menos que eso, como ha dicho Germán. Evidentemente, la limitación del agua que puede entrar en el túnel en operación, esa la tiene que fijar cada autoridad correspondiente. Nosotros aquí daremos algunas ideas de lo que distintas autoridades ponen, pero tiene que ver con la operación que cada uno tiene. Por ejemplo, los ferrocarriles alemanes son muchísimo más estrictos que los ferrocarriles franceses o españoles en la cantidad de agua que puede entrar en un túnel. No es un criterio objetivo, pero generalmente esa cantidad de agua que es ya en servicio no tiene nada que ver con el agua que puede entrar en un momento determinado durante la construcción, que puede ser mucho mayor. Pero bueno, vamos a entrar en materia de cuál va a ser el enfoque que, consensuado con Actos, vamos a... Me parece que desde allí va a ir mejor. La guía pensamos que debe comenzar por establecer unos conceptos básicos para entendernos en cuál es el lenguaje que se va a emplear en todo lo que viene después. Efecto drenante o pantalla impermeable. Siempre estamos pensando en que un túnel, como acabo de decir, entra agua porque está drenando el acuífero. Pero a veces, al construir un túnel, sobre todo con el método cut and cover, podemos crear una barrera impermeable al estilo de una presa subterránea o un efecto de pila de puente, que al final lo que hace es producir sobreelevaciones agua arriba, como en una presa, y descensos aguas abajo. Si eso sucede en un medio urbano, pues obviamente las consecuencias pueden ser graves para los predios del entorno, ¿no? Para edificaciones del entorno. Tenemos que hablar de cabales drenados y presiones de agua sobre el revestimiento. Esto último de presiones de agua sobre el revestimiento es más claro, pero que tenemos también que diferenciar cuáles son las presiones de agua sobre el sostenimiento previo, revestimiento provisional, y cuáles son las que actúan sobre el revestimiento definitivo después de que se haya colocado entre los dos bien una lámina impermeable, que sería tratando de hacer el revestimiento definitivo estanco, o bien una lámina drenante. En el caso de que fuera drenante, estas presiones de agua pues serían mucho menores, siempre y cuando no se nos obstruya, como hemos visto esta mañana, el sistema de drenaje previsto y que debería funcionar durante toda la vida del túnel. Claro, ese agua que entra en el túnel y que, como decimos, puede que no llegue en un revestimiento estanco con lámina impermeable, no puede llegar a entrar dentro del túnel, pero sí que es traída por la lámina drenante, tiene una influencia sobre el entorno del acuífero, sobre los niveles piezométricos y por tanto los aprovechamientos que podemos tener en el entorno, que son los manantiales o fuentes naturales que pueda haber y que pueden explotar todo el entorno, o bien ya aprovechamientos o explotaciones artificiales por medio de pozos o otro tipo de actuaciones que también puedan existir. Tenemos que tener en cuenta, y por eso este estudio debemos de hacer los ingenieros,
y no debe de venir impuesto solo por la parte medioambiental, que como sabemos a veces no tiene este tipo de consideraciones en cuenta, cuáles los efectos que se producen por la construcción del túnel, como hablábamos esta mañana, sobre la permeabilidad y la estabilidad del entorno, sobre la permeabilidad del terreno y la estabilidad del entorno. Sobre la permeabilidad, porque al construir el túnel estamos alterando la natural alrededor del túnel que tenía el terreno. Y sobre la estabilidad, porque podemos provocar subsidencias, bien por la subsidencia mecánica, por los movimientos del terreno, pero aquí en este caso simplemente por el lavado de grietas y por los arrastres que puede producir el agua que va hacia el túnel, disoluciones y demás. Para que tengan una idea, en la importancia de este factor, en los grandes túneles que se están haciendo en los países escandinavos, que van por delante creo yo en general, en Europa desde luego y en todo el mundo, en cuanto a grandes túneles en rocas graníticas muy competentes y que en general tampoco son muy permeables, esta subsidencia, como la estructura del terreno allí es un basamento granítico y luego un recubrimiento de arcillas muy malas y muy blandas, esta permeabilidad que pueda tener el sustrato rocoso y que mete agua dentro del terreno a través de unas fracturas, al túnel, a través de unas fracturas que tienen la posibilidad de lavado, impone en esos casos que el agua que pueda entrar en el túnel, por esa circunstancia, porque han visto que provoca subsidencia en la superficie, sea inferior hasta 4 o 5 veces a la que podría entrar en un caso, y en algún caso hasta 10 veces, en una situación normal. De modo que no es un problema baladí, ya ha existido problemas en los predios superiores, cuando pasa un túnel a 100 metros de profundidad, por ingreso de agua dentro del túnel, arrastrando terreno de la superficie y provocando, por tanto, subsidencia. Y por último, que esta mañana hemos tenido un ejemplo, habrá que tener en cuenta también los fenómenos de precipitación de sales de agua drenada en los dobles sentidos. El que yo he estado comentando esta mañana de obstrucción de los conductos de drenaje, que puede hacer que el funcionamiento que hemos previsto en el túnel no sea el que teníamos previsto al principio, o otra cuestión que es más rara, pero puede ser más problemática, y es que si esta precipitación no se produce ya en los conductos de drenaje, sino en las fracturas que hemos abierto alrededor del túnel, a medida que se va acumulando esa precipitación que veíamos que obstruía los conductos, de la misma manera obstruye las fracturas y la presión de cristalización por formarse los cristales empieza a empujar todo el revestimiento del túnel. Y para nuestra desgracia, las presiones de cristalización son muy superiores a las que puede dar un terreno, incluso a la expansividad de las arcillas expansivas. En España hemos tenido problemas con túneles de este tipo, en los ferrocarriles de alta velocidad, por sales, bien sea de tipo carbonatado o en general las que suelen dar más este problema son tipo sulfático, de yeso, sulfato cálcico o sulfato cálcico sódico, cuyas presiones de cristalización en distintas variantes pueden llegar a ser de 60 a 100 kilos centímetro cuadrado, o sea, de 6 a 10 bares. La guía, ¿qué es lo que va a dar? Va a establecer una metodología, no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que se debe hacer para, de alguna manera, tener en cuenta todo esto que acabamos de definir en los conceptos básicos? Lo primero, para ver en definitiva, la guía no va a tratar esencialmente del túnel, va a tratar más, como es lógico, del entorno del túnel desde el punto de vista del agua que está dentro de ese terreno en el entorno. Por tanto, el estudio fundamental que es básico para resolver de alguna manera todos estos problemas es el estudio hidrogeológico. Este estudio hidrogeológico tendrá un modelo conceptual que defina lo que es el acuífero, bien porque es un acuífero único o un embalse subterráneo único o varios embalses que están conectados vertical o horizontalmente, dependiendo del tipo de terreno tendremos situaciones de este tipo, bien en la misma vertical del túnel, bien a lo largo de un túnel largo de base, que ahí se puede encontrar de todo. Hay que definir los aprovechamientos existentes para que el reclamo que pueda haber, cuanto menos sea fundado y no se inventen, que supongo que alguna vez ustedes habrán tenido problemas de ese tipo, aprovechamientos que existían previo al túnel y que luego hay que indemnizar porque se han quedado sin agua, cuando realmente no era así. Pero planteando las cosas racionalmente, es el mismo problema de los edificios en un túnel urbano. Hay que ver cuál es la situación inicial
para ver cuánto se le puede afectar, ya en un plano ingenieril racional y normal, y ver si esa afección es admisible o no y tomar las medidas oportunas. ¿Qué objetivos específicos debe tener ese modelo hidrogeológico? Pues como es lógico, y se deduce de lo que acabamos de hablar antes, los valores admisibles iniciales, y llamamos iniciales porque los vamos a fijar antes que nada ignorando estos aprovechamientos que existen en primera fase. ¿Qué tendrán que definir, qué valores admisibles tendrán que definirse? Los caudales y volúmenes drenados en relación con la recarga que tiene el acuífero. Los y sobre todo, esto se habla para en la situación de obra. Cuando estamos construyendo el túnel, va a ser en una época concreta del año y en un tiempo corto. Esa época puede coincidir con una época de aguas bajas, porque el acuífero funciona como un embalse subterráneo, y si es en la época en que es época de sequía, pues tendrá menos agua ese embalse subterráneo y por tanto se intuye que para afectarlo gravemente podremos sacar menos agua. Por el contrario, cuando tenemos el túnel construyéndolo en el momento de aguas altas, se podrá sacar más agua del túnel. Por tanto, tenemos que definir unos valores para los caudales admisibles y los volúmenes, que es el producto del caudal por el tiempo, para ver cuánto se puede bajar el nivel de ese embalse subterráneo, en dos fases. Claramente, la fase de obra, que es una fase momentánea, y la fase luego de explotación. Lógicamente, en esta fase de explotación, siempre el caudal crítico será la época seca, puesto que la fase de explotación va a pasar por todas las fases. Una vez que tengamos eso, y tenemos también el inventario, como hemos hablado antes, de todos los aprovechamientos, tenemos que volver a definir cuáles son los valores mínimos admisibles para no afectar esos aprovechamientos, salvo que se expropien o se pasen a tener otra consideración. Como consecuencia de todo eso, se definirán al final unos niveles piezométricos admisibles dentro del acuífero. ¿En qué fase se debe realizar este estudio hidrogeológico? Pues como todos los estudios que hacemos en ingeniería. Una fase primera de recopilación de datos y de información general de todo lo que se disponga en relación con estos temas en la zona de nuestro túnel, y luego tiene que venir necesariamente de una investigación seguida de una investigación adicional con reconocimiento de todo tipo, para caracterizar ese acuífero y llegar al objetivo que estamos hablando, que todos ustedes conocen y no voy a entrar en ello. Tenemos que hacer el inventario y seguimiento de los niveles piezométricos. Es muy difícil y siempre nos encontramos con el problema de que el ingeniero que tiene que diseñar el túnel, el sistema constructivo y por tanto qué cantidad de agua tiene que salir, que como antes decía el ingeniero Pardo, no tienes datos suficientes para poder hacerlo porque no hay esos datos de seguimiento del entorno respecto al agua. Tenemos que concienciarnos de que nos deben de suministrar esos datos para que luego la responsabilidad no tengamos que asumirla, además sin haber sido culpables de ello, ¿no? Como consecuencia de toda esta información, tenemos que sacar un modelo teórico de relación del acuífero con interacción de caudales y niveles piezométricos a lo largo del tiempo con lo que puede ser luego sobre nuestro túnel y los posibles efectos de subsidencia en la superficie como consecuencia de los gradientes que se producen, si puede haber disolución de sales, arrastre de terreno y demás. A partir de aquí, y voy a ir muy rápido, ya casi todo está dicho, tenemos que sacar y evaluar la influencia o la interacción que tiene el túnel sobre el acuífero. Puede ser, como comentamos, un efecto drenante que tendremos que diferenciar en construcción, la fase de construcción, de la fase de explotación. En cada una de esas fases tendremos que definir los caudales que tenemos y al compararlos con los admisibles que hemos fijado a través del estudio hidrogeológico anterior, veremos si hay que realizar algún tipo de medida especial de impermeabilización, de drenaje localizado o cualquier utilizar cualquiera de las herramientas que hoy día disponemos de ellas, ¿no? Si en vez de un efecto drenante lo que tenemos es un efecto pantalla, tendremos también las mismas dos fases y aquí
también es importante acompasar o tener en cuenta la secuencia de ejecución del túnel, que será la que nos va produciendo el efecto de pantalla de presa subterránea, con la implementación o con la puesta en servicio de las cargas. Que no le suceda, esto ha sucedido en España, un proyecto que previó esto, pero claro, construyó primero la pantalla y luego se iban a aplicar las medidas, cuando ya el mal estaba hecho, como decimos en términos taurinos, cuando ya el toro estaba fuera de la plaza, ¿no? Para ese viaje, ¿qué es lo que se puede suceder cuando en este caso sería la magnitud de los niveles piezométricos, el ascenso de los niveles piezométricos aguas arriba y el descenso aguas abajo no son admisibles? Se puede hacer medidas de bypass en la propia estructura, dejando pasar el agua de arriba, bypass pasivo, ¿no? Agua arriba, dejándola pasar agua hacia abajo a través de conductos. Una actuación de bypass pasiva, extrayendo con pozos el agua aguas arriba y recargándola aguas abajo, que esta no se suele utilizar nunca porque es muy costosa y encima gasta energía y no es lógico, o utilizar ventanas discontinuas o portillos en el sentido de que si tenemos un tramo de 100 metros de túnel que iba a hacer el efecto de pantalla, está comprobado en distintos estudios, siempre que se afronta, para que tengamos idea de un orden de magnitud, que si dejamos de esos 100 metros, 10 metros de manera discontinua a lo largo de los 100 metros, o sea, un 10% de la longitud, distribuida uniformemente a lo largo de toda la longitud, en que la pantalla esa, que normalmente, el efecto pantalla ese normalmente se produce al atravesar el acuífero más superficial y empotrarse la pantalla en un sustrato impermeable, pues si dejamos la pantalla más corta, construyendo el túnel en esos tramos cortos con medidas especiales, sería suficiente y no se produce efecto. De modo que, en definitiva, en explotación tendremos, en este caso, el mismo tipo de medidas que en construcción, pero implementadas de una manera ya permanente y sabiendo que tienen que estar en servicio, ¿no? Voy a pasar rápido por la interacción del túnel sobre el acuífero, que en definitiva es la que luego da los problemas que hemos comentado antes sobre el túnel, que tienen que ver con la erosión interna, lavado de fracturas, procesos de disolución y demás, y la bajada de niveles piezométricos. Al final tendremos unos caudales drenados que habrá que comparar con los valores admisibles, como estaba comentando antes, unas presiones de agua sobre el revestimiento que tendremos que ver si las puede soportar o no. Aquí hay dentro de la experiencia que estamos teniendo ya en túneles instrumentados, un factor o un aspecto que es importante. Siempre tendemos a pensar que la presión alrededor del túnel va a actuar de una manera simétrica. Realmente, en los túneles que ya modernos, que tenían una instrumentación más potente, un monitoreo más potente, que miden esta cuestión de las presiones de agua sobre el revestimiento, tanto por la heterogeneidad de la roca y regularidad de la roca, la anisotropía que tiene la roca, sobre todo en sus fracturas, como por el efecto que nosotros ponemos muchas veces con la inyección, tratando de impermeabilizar con la inyección de GAP, hace que esa distribución de presión no sea simétrica. Si ustedes se entretienen en ver cómo varía la seguridad de un anillo, que siempre calculamos normalmente con una presión simétrica todo alrededor del anillo, como si todo fuera muy bonito y muy homogéneo, y en cambio se le dan empujes asimétricos, que es lo que sucede normalmente con otros empujes, como en el squeezing o en empujes del terreno de ese tipo, veremos que el coeficiente de seguridad baja drásticamente. Por tanto, hay que hacer una cierta previsión sobre esas circunstancias. Tenemos que, a partir de ahí, tratar de por lo menos prever y, si es posible, paliar y resolver todos esos efectos que antes hemos comentado al hablar de los conceptos básicos en cuanto a subsidencias, posibles agresividades químicas, sin olvidar, cuando estamos en medio urbano, todo lo que pueda ser efectos de contaminación en el terreno que producen una agresividad química o incluso situaciones de explosividad. Yo ya en mi ejercicio profesional, pero en España también, ha sido frecuente, no digo que normal y todos los días, encontrarnos con situaciones en que pueda haber gas metano o otro tipo de gases nada deseables que
en una excavación normal sin precauciones pueden dar riesgos de seguridad por explosividad. Pero es que también puede haber productos industriales con vertidos químicos y combustibles, el más habitual suelen ser productos petrolíferos, que hay que ver cómo se resuelve, para que no afecten al túnel durante la construcción para la seguridad de los trabajadores y luego en explotación para la vida de todos los que lo utilizan por el interior. Voy a pasar rápidamente, al final de aquí saldrá una serie de opciones de diseño y ejecución y de medidas especiales que se pueden utilizar, como pueden imaginar, que no las vamos a tratar de definir, simplemente a decir que están disponibles como un arsenal, que en este caso sería de resolver cosas y no para la guerra, y que el proyectista lo tenga en cuenta a la hora de resolver su problema. Dejando para el final lo fundamental, como antes hablaba el ingeniero Germán Pardo, del comprobar que nuestro estudio, que es lo de siempre, el método observacional, que todas nuestras previsiones iniciales del método geológico, del estudio hidrogeológico y de las previsiones de diseño, el comportamiento real responde a ello. De manera que tendremos que hacer un monitoreo que responda a todos los parámetros básicos que nos van a definir ese comportamiento. Pues nada más.